Hola y bienvenido de regreso a nuestra serie Nuestra identidad en Cristo. En los episodios anteriores hemos descubrido que fuimos escogidos y adoptados en Cristo. También hemos sido hechos vivos por gracia y ahora tenemos acceso directo a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, quien nos ha hecho su pueblo. Pero surge aún una pregunta muy importante: ¿qué impacto debe tener esta nueva identidad en nuestra vida diaria? Hoy responderemos esa pregunta con el mensaje llamados a una nueva manera de vivir, basado en Efesios 4, 1-16. Te invito a que me acompañes. Y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicito en guardar a la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre y de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11 dice de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para que la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Palabra del Señor. El punto número 1 es: hemos sido llamados a vivir dignamente de Cristo. Eso lo encontramos en el versículo 1-6. Pablo comienza este capítulo diciendo: les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Aquí Pablo empieza a decirnos quiénes somos, a decirnos cómo debemos de vivir. Nuestra identidad no es solo un concepto teológico, sino que es una verdad que debemos de vivir en nuestras vidas, que transforma nuestra vida. Debe de haber una transformación para que nosotros podamos caminar con seguridad. ¿Qué significa vivir de una manera conforme al llamamiento? Significa vivir con humildad, significa vivir con mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos para llegar a esa meta y mantener la unidad
en el Espíritu. No es para ganarnos la salvación ya la tenemos, es para tener, es porque es una respuesta a la gracia y el amor que Dios nos ha dado. En respuesta de ese amor, porque Cristo nos amó tanto que dio su vida en la cruz del Calvario, y es por amor y es por esa gracia que nosotros podemos ser adoptados y ser hijos de Dios, y ahora no tenemos que vivir con ninguna deuda pasada, ahora estamos caminando en rectitud y lo hacemos en agradecimiento por esa gracia que hemos recibido, no merecida, pero fue dada por amor. Y debemos de hacernos unas preguntas. ¿Estamos viviendo de manera que refleje a Jesús en nuestras vidas diarias? También nuestras relaciones muestran humildad. Las relaciones que tengo con mis amigos, con mi familia, muestran paciencia y amor. Esa es una pregunta que nos debemos hacer. Igual, estamos buscando la unidad en la iglesia si nos congregamos en una iglesia y en la familia y comunidad. Son las preguntas que nos debemos de hacer al leer este pasaje. Y el punto número 2, eres parte de un solo cuerpo unido. Versículo 4 al 6, Pablo resalta la unidad del cuerpo. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Esta lista muestra la profundidad de la unidad espiritual. Un cuerpo necesita estar unido para poder funcionar. Necesitamos tener esa unidad entre los creyentes. Venimos de diferentes culturas, de diferentes historias, de diferentes maneras de las que recibimos a Cristo. Cada uno de nosotros tenemos una historia, pero en Cristo somos uno solo. Eso es lo que debemos de recordar cuando hemos aceptado a Cristo, cuando somos parte de la familia de Dios, somos uno solo en Cristo. La aplicación unidad no es lo mismo que uniformidad. No todos tenemos que ser como un uniforme y todos vernos igual. Es armonía, es una armonía. Cuando escuchamos voces o una canción, nos encanta cuando un grupo o un coro están todos en armonía cantando. Así es igual con el cuerpo de Cristo. Todo debe de ser armonía, no debe de ser uniformidad. Una pregunta que nos debemos de hacer: ¿estamos promoviendo unidad o creando división? Necesitamos autoanalizarnos y saber cómo estamos contribuyendo en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos celebrar la diversidad en el cuerpo de Cristo? Vivimos en un país de diversidad, de diferentes culturas, y es importante que dentro de la iglesia debe de haber esa unidad. Punto número 3, hemos sido equipados para crecer. Cuando recibimos a Cristo, decimos que es un nuevo nacimiento, hemos nacido de nuevo. Y cuando uno nace, cuando un bebé nace, es necesario que el bebé crezca, que el bebé empiece a gatear, empiece a caminar, empiece a decir sus palabras. Si no, empezamos a preocuparnos porque el crecimiento no se está dando. Aquí Pablo nos dice que somos equipados para crecer. Se nos da toda la herramienta para poder crecer. Cristo no solo nos salvó, también nos dio dones para poderlos emplear en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana. Dice el texto que dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? Tal vez nos hacemos esa pregunta, pero es para capacitar al cuerpo de Cristo
para la obra del servicio, para poder expandir el reino de Dios y edificar el cuerpo de Cristo. Aquí hay una verdad poderosa. Tú no solo eres un consumidor espiritual, eres parte activa del plan y del cuerpo de Cristo, eres un colaborador. Eso es importante entender, que no soy solo un consumidor, sino que soy un colaborador, soy parte del cuerpo de Cristo. Debemos de llevarnos unas aplicaciones prácticas que podemos hacer y hacernos esas preguntas para hacer cambios en nuestra vida. ¿Estamos usando los dones que Dios nos ha dado? ¿Estamos sirviendo y edificando a otros en nuestra comunidad? No esperemos a sentirnos listos. Debemos de crecer mientras servimos, mientras estamos obrando en la obra de Dios, estamos creciendo. Y el punto número 4, estamos llamados a la madurez, a madurar. Es importante madurar. Pablo termina con un llamado a la madurez espiritual. Pablo nos explica que es importante no quedarnos como bebés espirituales, sino crecer. Dice, ya no seamos como niños llevados por cualquier viento de enseñanza, sino creceremos en todo como Cristo, quien es la cabeza. Cristo está al frente y debe de haber madurez. Madurez se refleja en la estabilidad doctrinal, en verdad con amor, un crecimiento notable y constante hacia la imagen de Cristo, porque Cristo es nuestro modelo a seguir. Cristo nos dio el ejemplo y necesitamos caminar como Cristo. En otras palabras, si realmente estamos creciendo en nuestra identidad en Cristo, entonces nuestra vida debe de reflejarlo. Cada día debe de reflejar cada día más a Jesús. Y te dejo con una reflexión final. ¿Qué aprendimos el día de hoy? En Cristo nosotros somos llamados a vivir de una manera digna de nuestra fe. Nuestra fe la hemos depositado en Cristo. Somos parte de un solo cuerpo unido por el Espíritu Santo. No estamos divididos, no somos solo consumidores, sino que somos colaboradores. Y el Señor no nos deja sin herramientas, sino que nos ha llamado y nos está equipando para servir y edificar. Somos llamados a crecer, a no quedarnos en el mismo lugar, sino crecer en madurez. Nuestra nueva identidad en Cristo no solo se cree, se vive. Eso es importante saberlo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la palabra que nos has dado en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos llamas, Señor, a ser como tú. Tú nos llamas, Señor, a crecer espiritualmente y nos equipas, Señor, nos da la herramienta necesaria, Señor. Señor, que podamos descubrir los dones que tú nos has dado y que los podamos usar, Señor, para edificar, para ser parte de ese cuerpo de Cristo, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en otro episodio de nuestra serie, Nuestra Identidad en Cristo. Si te gustó este mensaje, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesita. Suscríbete a este canal o déjanos un comentario. Que el Señor te bendiga.